Cierra los primeros colegios electorales en el este de los Estados Unidos en las triple elecciones de medio mandato. El proceso servirá de evaluación de la actual administración de Joe Biden y los apoyos a los republicanos y a su máxima figura, Donald Trump, pero también y sobre todo, dicen, el futuro democrático del país. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Van cerrando los colegios electorales para dar inicio a un proceso de escrutinio que, según la Casa Blanca, podría durar varios días. Tras esas elecciones se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes, 35 escaños en el Senado y 36 gobernaturas. Este breve intercambio entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, enciende la controversia. Sucedió en el marco de la COP27 en Egipto. Macron le prometió que lo va a llamar. Maduro participó de la foto oficial del encuentro. Y la alcaldesa de Ciudad de México acusa de encubrimiento al fiscal del estado de Morelos en un nuevo feminicidio que sacude al país, el de la joven Ariadna López, desaparecida desde el pasado 30 de octubre. Algunos colegios electorales del este comienzan ya a cerrar en los Estados Unidos, pero otros electores siguen votando en las elecciones de medio mandato. 7 de cada 10 votantes consideran que la democracia se encuentra amenazada, ello según una medición del Edison Research. Son unos comicios que decidirán qué partido va a controlar el Congreso durante el resto de la presidencia de Joe Biden. De momento, la jornada se desarrolla con normalidad, pese a que se han registrado incidencias en las máquinas de voto y con el voto por correo en algunos importantes distritos electorales. Las encuestas auguraron, un triunfo de los republicanos en la Cámara de Representantes, pero tanto estos como los demócratas podrían imponerse en el Senado. También se deciden 36 de los 50 gobernaturas de la Unión. Y queremos ampliar las novedades, lo hacemos con nuestra corresponsal en Estados Unidos, Carolina Chimoy. Carolina, están cerrando los colegios electorales, pero ¿cuáles son los estados que finalmente van a decidir esta contienda electoral tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado? Los estados claves en estas elecciones, Jenny, son Florida, Georgia, Pensilvania, Nevada y donde me encuentro ahora mismo en Arizona. El ambiente es tenso. Estamos ahora mismo en la central donde Kari Lake, la candidata del Partido Republicano para ser gobernador en Arizona, y sus seguidores estarán siguiendo los resultados. Recordemos que Kari Lake durante su campaña política dijo varias veces que si ella no es la ganadora de las elecciones, probablemente las elecciones no habrían sido transparentes. Entonces va a ser una noche, aparte de bastante larga, bastante interesante ver las reacciones acá mientras vayan entrando los resultados esta noche. Aún faltan un par de horas para ello. Muchas gracias, Carolina Chimoy. Seguiremos contigo, por supuesto, en las próximas ediciones de DW Noticias. Hasta pronto. Y todo esto mientras, en forma paralela, las autoridades estatales de Florida rechazaron la presencia de observadores electorales federales en los centros de votación de 3 condados de ese estado este martes, asegurando que ya cuentan con sus propios observadores. El secretario de Estado de Florida, Cory Burt, argumentaba esta decisión, alegando que la ley establece restricciones para estar dentro de los centros de votación y que lo que pedían iba contra esa norma. Los responsables de la organización de las elecciones en Florida señalaron además que su presencia podría ser contraproducente y con potencial para socavar la confianza en el resultado electoral. El lunes, el Departamento de Justicia había anunciado el envío de observadores a 24 estados, incluyendo Florida, para velar por el cumplimiento de las leyes federales. Vamos a hablar de un asunto que también se mezcla y cómo en la campaña de los Estados Unidos decide su futuro también en relación a la dura crisis económica. Rosa Casals. Así es, Jenny, ¿qué tal? La economía tiene un papel relevante en estas elecciones. Estados Unidos vota con la inflación como principal preocupación. Han sido 2 años difíciles para el mandato del presidente Joe Biden, marcados por las consecuencias de la pandemia y la guerra en Ucrania y su efecto devastador en los precios de la energía. En enero de 2021, cuando Biden asumió el cargo, la inflación era un 1,4% superior a la del año anterior, mientras que la última cifra de septiembre de 2022 muestra que los precios al consumidor crecieron un 8,2%. El incremento de precios ha sido generalizado, desde la gasolina, los autos y los alimentos hasta la vivienda.
Como decimos, la gran preocupación de los votantes en estas elecciones ha sido esa inflación desbocada. Lo analizamos con Ana Nieto desde Nueva York. Ana, muy buenas tardes. Danos más detalles. ¿Qué papel ha desempeñado la economía en esta campaña electoral? Pues es un papel clave porque aunque hay cuestiones sociales bastante acuciantes como el revés al derecho al aborto o incluso la integridad de la propia democracia, la economía y en particular la inflación es el gran tema. Y es algo en el que han insistido mucho el Partido Republicano, por más que no hayan podido aportar ninguna solución a este problema. La inflación es la más alta en 40 años, lleva varios meses por encima del 8% y los republicanos culpan de la situación al último paquete de ayudas del COVID que aprobó el gobierno de Joe Biden. Los demócratas recuerdan que este es un problema global que está causado sobre todo por las dislocaciones económicas de la COVID y la guerra en Ucrania por parte de Rusia, pero ahí estamos en una dialéctica que no se avanza. Los demócratas presentan como logro el bajo desempleo, pero los republicanos vuelven a remachar no solamente la inflación, sino también las subidas de las tasas de la Fed, el parón en el mercado de la vivienda, la baja confianza por la posible recesión e incluso la caída de los mercados financieros que afecta a los ahorros de los planes de pensiones. Qué mal panorama, desde luego. Ana, según las encuestas, los republicanos podrían tomar una o las dos cámaras de representantes y el Senado. ¿Cómo podría afectar esto a los planes económicos del presidente Biden? Mucho. Si cambia la mayoría en una o las dos cámaras, la agenda de Biden se va a completamente diluir. Cualquier progreso en la agenda del presidente será mínimo. El consenso entre ambos partidos ha sido nulo en los últimos años y en el Partido Republicano hay muchos leales a Donald Trump que tienen en su agenda solo y únicamente la persecución y la investigación de Joe Biden. Se pueden quedar en dique seco muchos proyectos como, por ejemplo, financiar la hacienda pública, el AIRES, que es lo que se llama aquí, o se puede resentir incluso la ayuda a Ucrania. Los analistas temen además que no se pueda subir el límite de la deuda del Estado y que pueda haber nuevos cierres de los gobiernos como ya ha ocurrido en el pasado, algo que es malo para la economía, para los consumidores y para los mercados financieros. Muchísimas gracias, Ana, por este análisis. Un saludo. Igualmente. Y la inflación afecta también a la agricultura en Estados Unidos, que no ha sido nunca tan cara como ahora. El aumento de los costes energéticos y de productos como los fertilizantes está reduciendo los márgenes de beneficio. En el estado de Dakota del Sur, fuertemente agrícola, la mayoría vota a los republicanos. Muchos culpan al presidente Biden de la crisis actual. En todo el medio oeste de Estados Unidos, los agricultores están terminando de cosechar, pero ha sido un año atípico. En la agricultura ahora tenemos, por un lado, precios bastante buenos para productos básicos como el maíz y la soja. Por otro, un precio del ganado poco predecible, mientras los costes no paran de subir. Los agricultores estadounidenses se benefician del aumento de los precios de las materias primas, de la atención de los responsables al frente del gobierno y de miles de millones de dólares en fondos federales. Pero el sector enfrenta aumentos de los costos de energía e insumos. Algunos se lo achacan a las decisiones políticas. Lo que nos molesta es que esto no debió haber pasado. Éramos autosuficientes energéticamente hace 2 años. Lo primero que hizo el presidente Biden fue cerrar el oleoducto Keystone XL que pasa por aquí. Habría sido un enorme beneficio económico tenerlo para combatir la inflación provocada por el costo de energía. Esos precios más altos para los productores agrícolas ayudan a compensar algunos gastos, como la triplicación de los precios de los fertilizantes el año pasado. Los agricultores temen que sus gastos superen sus ingresos. Para los que más sufren, la ayuda está en camino. Como parte de la Ley de Reducción de la Inflación, que comprende unos 700.000 millones de dólares promulgada por el presidente Joe Biden a principios de año, se destinarán más de 3.000 millones de dólares a los agricultores endeudados. Pero el principal objetivo es luchar contra la crisis climática, con una partida de 20.000 millones de dólares. Durante la campaña, los republicanos criticaron el énfasis de la ley en el clima, pero Brandon Griff dice que a los agricultores estos debates les aporta poco. Los estadounidenses, especialmente los políticos, piensan en ciclos electorales de 2 y 4 años, pero aquí pensamos en décadas y generaciones. Es a través de este lente panorámico que estos agricultores tomarán sus decisiones, ya sea en las urnas o en sus granjas.
Y aquí en Alemania, el canciller Olaf Scholz recién regresó de un viaje a Pekín, un viaje con un claro acento comercial y económico. Pero el debate sobre la venta de infraestructuras esenciales a China continúa aquí en el país. El ministro de Economía ha prohibido ahora la venta de una planta de producción de semiconductores. Es propiedad de la empresa Elmos y la interesada en su compra es la sueca Silex, que es a su vez filial del grupo chino SAI. Según los servicios de inteligencia alemanes, habría problemas de seguridad. Le preguntamos a nuestro compañero en Frankfurt cómo se interpreta el bloqueo de esta venta justo después del viaje del canciller Scholz a Pekín. Sí, pues a primera vista parece un jarro de agua fría para los que pensaban que las relaciones bilaterales, que no es que estén mal, son cordiales, pero podrían incluso mejorar. Pues parece que ha sido un jarro de agua fría. Parece que en este momento en el que todos los ojos, muchos ojos, están puestos en lo que hace China, en lo que hace Alemania, también en las dependencias económicas, parece que el gobierno alemán desde Berlín quiere también enviar una señal. Además, no es un sector cualquiera, estamos hablando de los microchips. Ya durante el coronavirus, con esos cuellos de botella, la industria alemana sufrió la escasez de los chips y tuvieron que reducir la producción, ni más ni menos que el sector automovilístico, que además, ya saben, tiene un peso muy importante para la economía alemana. Y un vistazo a América Latina. El gobierno mexicano prometió este martes incrementar un 30% su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 durante su participación virtual en la cumbre del clima COP27 en Egipto. Pero las promesas a largo plazo no parecen ser suficientes para algunas poblaciones. Es el caso de una localidad costera en el estado de Tabasco, que desde hace 10 años está siendo devorada por el mar. Una tierra prácticamente engullida por el mar. En el estado de Tabasco, en el sur de México, los residentes de la localidad costera de El Bosque observan horrorizados cómo el mar va ganando cada vez más terreno, llevándose por delante las casas en las que ellos y sus familias crecieron. Vamos a cumplir 2 años que desalojamos la casa, definitivamente, porque la mar ya pegaba, la marejada ya pegaba entre los cuartos. Se empezaron a cuartear los cuartos y pues tuvimos que evacuar. Ahí crecieron mis hijos, ahí nacieron 2 nietos y pues ahora sí está perdido todo. En Tabasco, los estragos del cambio climático se han hecho más visibles en los últimos 4 años. La comunidad ya ha perdido 30 casas, desplazando a 50 familias, según datos de Greenpeace. Una escuela y otras 20 viviendas corren ahora el riesgo de ser devoradas por el mar y se espera que desaparezcan en los próximos meses. Los afectados piden ser reubicados cuanto antes. Greenpeace México adscribe la demanda de la comunidad del Bosque, que busca una reubicación inmediata y digna, y además también hacemos énfasis en que es necesario fortalecer el componente de adaptación al cambio climático e incluir un componente de desplazamiento climático justo y digno. El gobierno federal respondió a estas peticiones, asegurando que ya está buscando un terreno para reubicar a las familias. Los habitantes de este pueblo, que se han convertido en desplazados climáticos, temen acabar siendo víctimas de la crisis ambiental, mientras observan cómo su tierra querida va desapareciendo lentamente bajo las aguas del Golfo de México. Médicos, enfermeros y auxiliares de los hospitales públicos de Buenos Aires salieron a las calles de la capital argentina en una protesta que culmina en una huelga de 24 horas. Reclaman mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Bajo el lema Salud en emergencia, miles de profesionales con sus batas de hospital marcharon por el centro histórico y se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Salud. La galopante inflación, que se proyecta en el 100% este año, ha agravado la situación de los 30 hospitales públicos de la ciudad, con muchas vacantes que no se cubren por culpa de los bajos sueldos. Y seguimos en América Latina, Jenny, ya en el plano más noticioso. Sí, realmente vamos a concentrarnos en una imagen de la COP27 ocurrida en Sharm el Sheikh en Egipto, donde en el marco precisamente de esa cumbre que anunciamos, una imagen controversial ha encendido el debate.
Se trata del saludo personal entre Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y Nicolás Maduro, su homólogo de Venezuela. Y estas son las imágenes. En medio de ese breve encuentro en el pasillo, apoyados por una traductora, Macron le dice a Maduro que Latinoamérica se está recomponiendo y le ofrece intensificar las relaciones bilaterales. Finalmente, Macron le asegura directamente a Maduro que lo va a llamar. Recordemos que varios altos funcionarios de Venezuela están sancionados por la Unión Europea, que hasta hace poco ha mantenido un tono mucho más crítico con el régimen de Caracas. Y tenemos con nosotros a la periodista Ana María Ospina, quien ha seguido además este tema para nosotros en París. Ana María, saludos. A las amables palabras del presidente Macron a Maduro, ¿qué más podemos agregar de la política que Francia impulsa hacia Venezuela y en qué pie también queda la relación, por ejemplo, con Guaidó? Y lo pregunto también incluso más allá de lo que suceda o no suceda con la Unión Europea. Es un gusto saludarles. Es difícil avanzarse a 24 horas de este estrechón de manos, 1 minuto y medio de discusión entre ambos presidentes. En su momento, Macron, que le dice presidente a Maduro, si se tiene en cuenta que fue uno de los 50 Francia estados que en 2019 pues desconocieron a Maduro como presidente y aceptaron a Juan Guaidó como presidente interino, pues aquí hay un poco en varias discusiones. Por el lado de la izquierda francesa, pongo un ejemplo, Jean-Luc Mélenchon, la figura más representativa de la izquierda, pues decía que, lo cito, la necesidad del petróleo hace que uno sea educado, y Macron reconoce al fin la elección de Maduro. Es decir, en un contexto de guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, hay una necesidad de diversificar, pues desde el aprovisionamiento de petróleo hace que Venezuela sea uno de esos países a mirar, y en eso se podría dar. Por otro lado, también se menciona que Francia intenta ser parte de esas negociaciones para una salida democrática con miras a las elecciones presidenciales de 2024, y es por eso que entre jueves y viernes aquí se desarrollará en Francia el foro París por la Paz, que cada año se realiza, esta vez muy enfocado a Venezuela, y el viernes se reunirían pues representantes de ambos lados. Por el lado de Maduro estaría el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y por el lado de representación del opositor Juan Guaidó estaría Gerardo Blide. Muy interesante todas estas informaciones. Ana María Ospina, muchas gracias. En París. Y queremos conocer también los entretelones sobre este tema en Caracas, y por eso conectamos con quien ven, con el periodista Óscar Schlenker de Deutsche Welle en la capital de Venezuela. Óscar, saludos. Y bueno, economía de guerra y el pragmatismo político le están tendiendo la mano a Maduro. ¿Qué implica esto en clave política interna, Óscar, para Venezuela? Pues a lo interno también se está viendo un pragmatismo en la política de oposición. Aunque se mantienen fraccionados y en oposición, en gran parte los partidos opositores se están preparando para unas eventuales elecciones, y al reconocer el sistema electoral venezolano, de alguna manera reconocen a Maduro como el jefe de Estado que en los últimos años había sido tan cuestionado. Ahora, desde el punto de vista de los defensores de derechos humanos, esto es muy grave porque al parecer las investigaciones de crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y los informes de la ONU sobre la violación de derechos humanos en Venezuela no implica costos políticos para presionar a que se haga justicia para las víctimas, y más bien el gobierno desestima estas denuncias como simples ataques políticos. Así que hay preocupación de que la crisis energética y económica acarre más importancia en la geopolítica que los derechos humanos actualmente, y que eso se evidencie en la COP27 es aún más preocupante para muchos. Claro que lo es. Muchas gracias. Óscar Schlenker en Caracas. El primer vuelo entre Venezuela y Colombia en más de 2 años hizo este lunes la ruta Caracas-Bogotá, luego del restablecimiento, naturalmente, de las relaciones diplomáticas comerciales entre ambos países. El avión Boeing de la aerolínea venezolana privada Turpial despegaba del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, y aterrizó en El Dorado de Bogotá. Venezuela buscaba inicialmente retomar la conexión directa por el intermedio de la estatal Conviasa, pero las sanciones financieras de Estados Unidos contra el país caribeño cerraron la puerta a esa posibilidad. Y 2 expresidentes de Panamá, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, irán a juicio por el caso Odebrecht. Ellos, según anunció un tribunal local, junto a otras 34 personas, fueron acusados de blanqueo de capitales para la constructora brasileña. El proceso comenzará en agosto del año 2023. Según las acusaciones, Varela y Martinelli habrían recibido dinero a través de sociedades pantalla y cuentan en el extranjero entre los años 2008 y 2014.
En 2016, Odebrecht, recordemos, admitió haber dado más de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina. En Panamá pagó 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas. Y lo destacábamos en titulares. En México, la muerte de una joven puso nuevamente al descubierto la ineficacia y también la impunidad que rodean las investigaciones de feminicidios. El fiscal del caso fue acusado de encubrir al supuesto asesino de Ariadna López, una joven de 27 años, desaparecida el pasado 30 de octubre en el tradicional barrio Roma de Ciudad de México. Su cadáver fue hallado un día después en una carretera a 90 kilómetros de la capital. Una vez más, protestas en México. El país se hunde desde hace décadas en una ola de feminicidios y ningún gobierno ha podido hacerle frente a esta lacra enquistada en la sociedad mexicana. El caso más reciente es el de Ariadna López. La joven de 27 años desapareció el pasado 30 de octubre en el tradicional barrio de Roma, en Ciudad de México. Su cadáver fue hallado un día después en una carretera a 90 kilómetros de la capital, en el estado de Morelos. Según el fiscal de ese estado, Uriel Carmona, la joven falleció por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración, pero la alcaldesa de la capital mexicana cuenta con otra versión y acusa al fiscal local de encubrimiento. He solicitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que dé vista de este caso de encubrimiento del fiscal general de justicia del estado de Morelos a la Fiscalía General de la República. Sheinbaum presentó un video de una cámara de seguridad en la que supuestamente se ve a un sospechoso identificado posteriormente por las autoridades como Rautel N, introduciendo el cuerpo ya sin vida de la joven en un vehículo. Una dura acusación que preocupa a las mexicanas y que pone en entredicho al sistema judicial del país. Muy molesta de que esta situación siga prevaleciendo en el país, que se siga revictimizando a las chicas y sobre todo que nos sigan queriendo dorar la píldora con las famosas mentiras, ¿no? Lo que dijo la Fiscalía de Morelos fue de verdad una verdadera patada en los ovarios, porque las mentiras siempre han sido una tras otra. A petición de la familia de López, la Fiscalía de Ciudad de México realizó una segunda autopsia, según la cual el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, debido a lo cual se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Yo espero que algún día vivamos en un país tan hermoso como el que tenemos, pero en donde ni los nexos, ni el dinero, ni todas las influencias del mundo puedan opacar estas grandes, no tragedias, porque no fue una tragedia, fue una verdadera aberración. Y esta aberración que se sigue cometiendo en nuestro país, de norte a sur, de punta a punta, yo creo que es un hartazgo generalizado. Entre enero y septiembre de 2022, México registró 695 feminicidios frente a 978 en todo 2021, según cifras oficiales. La mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad. Y tenemos con nosotros a la periodista Andrea Sosa Cabrillos con los detalles de este impactante caso de Ariadna López. Andrea, colega, saludos. La denuncia de supuesto encubrimiento por parte del fiscal llegó por parte de la alcaldesa de la Ciudad de México. ¿Qué más se sabe sobre este asunto y qué impacto probable, Andrea, va a tener en esta investigación? Bueno, la Fiscalía de Morelos dijo inicialmente que la joven había muerto por una intoxicación alcohólica y la Fiscalía de la Ciudad de México desmintió esto a través de otra autopsia en la que señalaron que había muerto por golpes. El cadáver apareció en el estado de Morelos, lejos del lugar donde presuntamente fue asesinada. Entonces, lo que hay ahora es, por un lado, la investigación del presunto asesinato y, por otro lado, la investigación del presunto encubrimiento. Es decir, primero, ¿qué pasó con esta chica? ¿Por qué la mataron? ¿Quién participó en ese asesinato?
quién la llevó hasta el estado de Morelos y la dejó tirada junto a una carretera, los videos que puedan aparecer y todo lo relacionado con esa investigación. Y por otro lado, si es que hubo un encubrimiento, ¿por qué hubo un encubrimiento? Si hubo una comunicación entre los presuntos responsables de este presunto asesinato y el fiscal o alguna persona de la fiscalía. Entonces son dos temas, la investigación del presunto asesinato y la investigación del presunto encubrimiento por parte de otra autoridad. Andrea Sosa, muchas gracias, en Ciudad de México. Y más noticias, funcionarias estadounidenses viajan esta semana a La Habana para preparar la reanudación total de entrega de visas de migración a cubanos al inicio de 2023, también en medio del éxodo migratorio que enfrenta la isla. Y los servicios consulares de Estados Unidos en La Habana comenzaron a reactivarse en mayo pasado, luego de haber sido suspendidos en 2017. Precisamente desde ese año, una gran cantidad de cubanos ha tenido que viajar a un tercer país para poder hacer su trámite de visado en los Estados Unidos. Una cifra récord de 224.000 cubanos que entró de manera irregular al país desde octubre del año 2021 hasta la fecha, según datos de Estados Unidos. Un número muy superior en todo caso al de los 39.000 del año anterior. Más noticias internacionales a continuación. El barco humanitario Ocean Viking, con más de 200 migrantes rescatados, está rumbo a Francia tras haber sido rechazado por las autoridades italianas. El Ocean Viking es una de las varias naves que ha chocado con las disposiciones del nuevo gobierno de Italia y que ahora busca un puerto seguro en Francia. El único afortunado ha ganado el mayor premio de la lotería en la historia de los Estados Unidos, un monto récord de 2.040 millones de dólares. Solo uno de los millones de boletos vendidos en todo el país acertó los 6 números del sorteo. El afortunado ganador puede elegir si se lleva los 1.400 millones de dólares en un solo pago o la cantidad completa a lo largo de los próximos 30 años. Un enorme cráneo de tiranosaurio rex saldrá a subasta el mes que viene en Nueva York y se espera que alcance un precio de más de 15 millones de dólares. El cráneo, muy bien conservado, fue desenterrado en el estado de Dakota del Sur, un lugar con abundantes yacimientos de T-Rex. Se calcula que el fósil tiene unos 76 millones de años. Y así hemos llegado al fin de este recorrido por las noticias del mundo. Muchas gracias por acompañar a Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez. Ha sido un gusto y hasta pronto.